Me estaba Bueno, a ver, lo diciendo, vamos a saludarlo. Buen día, Buen Andrés. día, Estamos acá conectados con, me presento, Ezequiel Celisca y Roberto Silva. Estamos acá en Las Chance y es un gusto saludarte. un gusto saludarlo. Perdón, tuve una mañana complicada tecnológicamente. Sí, Mi teléfono se murió y perdón la demora. no pasa nada, Un no gusto pasa nada, estar con Andrés. usted. Escucha, estamos hablando, vos sabés que estamos hablando con Robert justamente de, más allá de que justo le estaba contando que ayer fui a la Plaza de Mayo. eh, y saliendo de Plaza de Mayo me encontré por la calle Reconquista que en el Banco Nación había un montón de flores en el piso, haciendo memoria o recordando a la gente desaparecida o trágicamente desaparecida por el tema este de la dictadura, que trabajaba en el banco, que tenía que ver con eso. Y me pareció muy extraño y me tocó, ¿viste? Porque es un tema que tiene que ver más con lo laboral. Sí. Bueno, nuestra película se va a acabar. Trata de visibilizar este tema que está bastante oculto por la sociedad. Se ha desprestigiado tanto el sindicalismo que una parte de eso fue a ocultar o a negar la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la resistencia ante la dictadura cívico-militar. Y justamente, bueno, Claro. uno de los relatos que tiene la película es sobre el Banco Nación. Una trabajadora, Ana María Putelli, que trabajó en el BIR, que bueno, que Mira. a fines así a principios de los 80 lo liquidan. Después ella pasa al Banco Nación. Bueno, lo liquidan, ¿no?, en parte de estas políticas neoliberales de la bicicleta financiera que tanto conocemos ahora recientemente también. Sí. Pero las cosas se repiten. Y bueno, estando en el Banco Nación, ella es testigo de la resistencia que hubo de los trabajadores. Está muy linda la anécdota de cómo en la planta operativa, justamente ahí en la sede central, frente a la Plaza de Mayo, las trabajadoras, una planta operativa de mil trabajadores, ¿no? Eh, Empezaban a tocar las monedas contra las máquinas de escribir o contra las máquinas para hacer ruido, un sector de esa planta operativa, y los milicos iban hacia ahí y dejaban de golpear y empezaba otro grupo del otro lado. Y bueno, eran pequeñas resistencias mostrando la desconformidad de las medidas económicas, sociales y también de las condiciones de trabajo, porque se le imponían, bueno, baja de salario. No había representación, y de alguna manera el sindicalismo de base hacía pequeñas resistencias que pudieran mostrar su disconformidad. Y lamentablemente hubo muchas desaparecidas y desaparecidos en el Banco Nación, y están las placas a un costado del banco, recordándolos. buen día, Buen día. Roberto, te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Sí, porque Bien. creo que hay todo un mito, ¿no? Con respecto porque uno cree que solamente la resistencia se basó en Madres de Plaza de Mayo, o que los desaparecidos solamente son los militantes de la lucha armada, que acá solamente el caudal o el gran caudal de desaparecidos tiene que ver con eso, con la gente que o luchó en forma armada, o cierta cantidad de intelectuales, y no se sabe, o no se, o por lo menos ocultó bastante tiempo, o en el inconsciente colectivo no está plasmado lo que ustedes justamente en el documental tratan. El 66% de los desaparecidos son sindicalistas o gente de base de las organizaciones obreras. Sí, que estaban sindicalizados. Sí, bueno, creo que eh, se puede explicar. Yo no puedo decir algunas cuestiones, no habría que estudiarlo. Las causas de este ocultamiento, o bueno, cierta resquemor que quedó de esa época. Había entre las organizaciones de derechos humanos y el movimiento obrero, había cierta distancia, por supuesto, había algunos dirigentes sindicales que
que colaboraron con la dictadura cívico-militar y que hasta entregaron compañeros, pero o eran cómplices con las patronales de la detención y el secuestro de trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, había cierta rama del sindicalismo, la Comisión de los 25, que retoma un sindicalismo combativo de la CGT de los argentinos, que bueno, esta Comisión de los 25, a medida que pudo, se fue articulando para ir haciendo medidas que al comienzo fueron defensivas, de organización para defender sus sindicatos y sus dirigentes. Por ejemplo, Digón, que lo secuestran en septiembre del 76, Roberto Digón, del tabaco, y articulándose la CGT lo puede denunciar el hecho y lo liberan, y por suerte puede salir del país y vive dos años fuera del país, y después lo pueden hacer que regrese también, y es fundamental en la articulación para hacer el primer paro nacional a la dictadura en el 27 de abril del 79, y que es una fecha que no se recuerda, que me parece que es muy importante, que no se recuerda, y la jornada gloriosa también del 30 de marzo del 82, que como inmediatamente después viene la guerra de Malvinas, eso queda totalmente empañado, olvidado, y no lo recordamos. Y en esa gesta del 30 de marzo, la gente había perdido el miedo a la dictadura y iba a la Plaza de Mayo, y a pesar de la represión no se iba. Es decir, y fueron miles los detenidos. Entonces, bueno, ese día yo era cadete de una empresa y sí, estuve corriendo por Plaza de Mayo. No me olvido más ese día. Mirá. Resguardándote justamente en el Banco Nación. Muchos de nosotros resguardándonos en el Banco Nación. Mirá. Mandaba la infantería con caballos. Sí, no, y iba a decir, antes de seguir, que voy a recordar, porque estábamos hablando, dialogando, y me olvidé de presentarlo. Estamos hablando con Andrés Cedrón, que ayer estrenó en el Gomont, en el ciclo Bafisi, Se va a acabar, que es un documental que está dirigida por el señor y por David Blaustein, es así, ¿no? Sí, por David Coco Blaustein, director de Cazadores de Utopía, Botín de Guerra. Mirá, ¿cómo estuvo ayer eso del Gomont? Bueno, muy emocionante. Yo tengo que reconocer que la fui a probar en la copia al cine que tenemos en la Asociación de Directores de la DAC el viernes, y me emocioné, y voy ayer y me emociono a punto de llanto en cada uno de los relatos, porque son 6 relatos que va uno atrás de otro, y la verdad una emoción para cómo estaban presentes, salvo Digón, que a sus 85 años sigue siendo dirigente de Boca, y es una energía impresionante. Que no pudo ir porque jugaba Boca, pero el resto de los... Sí, es impresionante como es jefe de seguridad de Boca Juniors a su edad, y vicepresidente, creo. Y bueno, y estar a mostrársela a los entrevistados que se abrieron, porque hubo muchísima gente que le dio pudor hablar, participar. Teníamos otros conflictos y otras historias que nos contaron y no accedieron a hablar. Respetamos eso y entendemos también, volviendo a retomar lo que estábamos hablando, ¿no? De cierta estigmatización que tiene la sociedad sobre el movimiento obrero y sobre esos años, y no quisieron hablar. Y estos 6 entrevistados que hablaron y que nos permitieron filmarlos, la verdad no la habían visto, entonces es un momento importante, emocionante, fuerte. Para cómo no se conocían entre ellos, eso también nos dimos cuenta en el momento, que son parte de una película que entre ellos no se conocían, no se conocían sus historias, y fue muy importante al salir, sacarnos esa foto, y que son historias, son trabajadoras, 2 trabajadoras y 4 trabajadores, y cada una y cada uno viene desde un lugar distinto, con una
por ejemplo, desde provincias distintas, después tiene una formación política distinta, de corrientes ideológicas distintas. En eso fuimos amplios también para retratar lo que se vive en las bases sindicales, que ahí convergen distintos tipos de pensamiento y hay unidad en el accionar. Me parece que, bueno, la película quería traducir eso también y se dio, y entre ellos, bueno, una de las entrevistadas me dijo, bueno, la verdad, conocer la historia de Loza, que era portuario y que había militado, o que estaba cercano a Isabel, porque Isabel le había reconocido un montón de derechos a los portuarios, y bueno, yo si no conocía su historia, hubiese tenido planteos mucho más duros con respecto a, bueno, me parece que la película crea un espacio, y como también nos corremos, ¿no? Como realizadores con Coco, le damos la voz a los entrevistados y a estos relatos, da para analizar las distintas miradas sobre esos años y el relato de las resistencias que hubo, para nada, ejercitar esa amplitud que tenemos que tener para buscar la unidad que tanto a veces se pregona, pero finalmente no. Somos un poco reaccionarios con otras formas de pensar u otras corrientes ideológicas. Así que fue más por eso, me pegó más por eso. Y la idea original iba a ser una serie, ¿no? Según leí. ¿Estaba pensado? Sí. Iba a ser una serie para el canal Encuentro, y en el 2015, bueno, el cambio de gobierno nos dejó en una situación muy difícil, y ya el canal lo estaban vaciando, no tenía el mismo apoyo. Bueno, vino la devaluación, el presupuesto estaba sumamente devaluado, no lo pudimos continuar, lamentablemente. Esas entre otras razones. Y dijimos con Coco de hacerla igual. Hasta ese momento yo igual lo estaba asistiendo a Coco, y él tuvo mucha generosidad porque bueno, los dos decíamos esto, hay que hacerlo igual, estábamos en el macrismo y veíamos ciertas medidas económicas y sociales muy parecidas a la dictadura. No estamos de acuerdo que sean lo mismo, sino que las medidas económicas y sociales se parecían en mucho, también en esto que hablamos de la bicicleta financiera. Entonces decíamos que veíamos titulares en los diarios que nosotros teníamos titulares de esa misma época, de esos mismos titulares en aquella época. Nos parecía que había que hacerla igual, y comenzamos ese camino como una producción independiente. Él tuvo, como decía, una generosidad en ofrecerme en codirigir y en escribir el guión. Y bueno, fue una manera también nosotros de resistir culturalmente al macrismo. Durante el macrismo, decir, bueno, nosotros tenemos que hacer esta película sobre todo para tomar conciencia de que aquello que se implementó a sangre y a horror y a muerte, ahora vuelven con esas mismas medidas, y nosotros qué resistencia ofrecemos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, un poco va por ahí. Andrés, contame un poco algo de lo tuyo, decime tu edad. 41. Si podés decirlo, lo querés decir, ¿no? Si lo querés decir. 41, no hay problema. O sea que... No, por eso... Del 79. Yo le contaba a Robert cuando empezamos el programa que justamente yo soy del 76, justo del año este feo, horrible que vivimos. Y yo no lo viví. O sea, y porque no lo viví no puedo saber, o sea, tampoco lo tengo que desconocer, ¿no? Es eso, yo me imagino que vos no lo viviste, sin embargo, vos no lo desconocés, y ¿qué hiciste? Te pusiste una remera, empezaste a escuchar, empezaste a tratar de entender qué era lo que pasaba. Pero es difícil cuando uno no lo vivió, ¿no? Sí, bueno, el tema en mi casa, bueno, mi papá, yo nací en Neuquén,
y fue por un exilio interno. Mi papá se fue a Neuquén, él estaba, bueno, ya él estudiaba física en la Universidad de Buenos Aires, estuve en la noche de los bastones largos, ahí se empezó a desarmar la Universidad de Buenos Aires, era ayudante de cátedra, bueno, no pudo seguir estudiando, intentó estudiar en el sur, después estuvieron las AAA y bueno, ya se instaló definitivamente en el año 74 o 75, mi hermana nace en el 75, mi hermana, y ya nace en Neuquén, mis otros hermanos nacen acá en Buenos Aires, y después la otra rama de mi familia, el Tata, bueno, Jorge, que eran montoneros, bueno, y bueno, mi tío Jorge Cedrón fallece en circunstancias no claras en una comisaría de París, entonces en el año 80, entonces no, ese tema, digamos, me toca, bueno, y estuvieron exiliados, la gran parte de mi familia, de esa rama de la familia estuvo exiliada, sin poder volver al país, entonces bueno, es un tema que me llega desde chico, ¿no? Y que recién estábamos hablando del 30 de marzo del 82, yo tenía 3 años casi, pero tengo como recuerdos, así, imágenes de estar a caballito de mi papá en marchas, capaz eran posteriores, pero bueno, falleció mi papá, no se lo puedo preguntar ahora, confirmar, pero tengo esa sensación de haber participado en alguna de las marchas, siendo muy chiquito. Entonces, bueno, personalmente sí me llega, pero en la película trabajó muchísima gente mucho más joven, 20 y pico, que gracias a, digamos, a todo el trabajo que se vino haciendo en los últimos años, hay una conciencia y un interés sobre lo que pasó y un compromiso por el nunca más. Y bueno, quizás nos falta indagar un poco más en el tema y por eso porque bueno, hay muchísimas películas y afortunadamente que tratan la dictadura, el secuestro, el exilio, el secuestro, la desaparición, el robo de bebé. Bueno, quizás no veíamos que era también empezar a hablar si decimos que el 66% de los detenidos desaparecidos estaban sindicalizados, eran activistas sindicales, el verdadero objetivo y las consecuencias las conocemos, así comienza la película, con el de imágenes de las fábricas y de la industria desmantelada. Bueno, podemos decir que ese era el verdadero objetivo que tenía la dictadura cívico-militar. Y bueno, focalizamos ahí, era desmantelar, hablar de... Sí, digo que era desmantelar todo el aparato obrero, obviamente, siempre es como que algo que vuelve ¿no? a pasar siempre, ¿no? Desde el anarquismo de principios del siglo XX, ¿no? Patagonia Rebelde, Quebracho, es que siempre vuelve como algo que nunca termina de cerrar, siempre es la lucha contra todo lo que es el neoliberalismo, que siempre vuelve en el poder económico, la bicicleta, es algo que cansa. Sí. Este país cansa más que no sé cómo será en el resto del mundo, pero yo también recuerdo... bueno, en definitiva, yo digo que en definitiva lo que buscan es eso, ¿no? A ver, un gobierno donde la gente se empobrezca, que sufra, ¿no? Porque está el bien propio, lo único que quieren es el bien propio. Hay un montón de gente que quiere eso. Y ellos quieren que ocupemos solo, que seamos un país que ofrezca materia prima, que sea agroexportador, empobrecido, y que quedarse con nuestros recursos. Y hay intereses nacionales que se venden a intereses extranjeros, porque la realidad no quieren un país industrializado, con trabajo, digamos, siendo que lo tuvimos además, y por eso igual la fortaleza del movimiento obrero, porque tenemos una historia
a comparación de otros países de Latinoamérica, tenemos una historia fuerte de lucha del movimiento obrero y por eso quizás fue mucho más sanguinaria acá en la Argentina y implementaron este holocausto y el secuestro y desaparecer a compañeras y compañeros, porque era la única forma de implementar lo que querían hacer. Que veo todavía. Pero bueno. Sí. Perdón. Sí, no, digo que veía, aún hoy en día, veía, por ejemplo, un video viralizado de Fernández Meijide hablando de que todavía se habla de esas cosas, que los desaparecidos no son 30.000, son 8.000 y pico, no sé por qué inventaron 22.000 más. Ese invento lo organizó Montonera en su momento para los derechos humanos, se habló de un número ficticio de 30.000 personas. Que todavía estemos debatiendo eso, me parece ya algo que hoy en día no merece análisis. Sí, el número no importa en definitiva, sino... Sí, y además, bueno, intentan plantear eso para sacarle legitimidad a nuestras marchas, nuestras luchas. Entonces, bueno, me parece que igual son voces aisladas. Con pandemia y todo está el recuerdo en una fecha tan emblemática para nosotros, está el recuerdo para los 30.000 y los tenemos presentes y bueno, ellos seguirán defendiendo esos intereses extranjeros, vendiéndose como te digo, a otros intereses, pero ojalá que cada vez sea más aislado. Hay que trabajar para que queden más aislados y luchar contra los medios de comunicación que lamentablemente nos invaden y nos confunden bastante, digamos. Sí, es algo reiterativo que lo venimos hablando acá en el programa, justamente eso de los medios. Andrés, quiero agradecerte, la verdad, el tiempo que le has dedicado a nuestro programa y, bueno, la verdad, el documental yo no lo vi, lo voy a ver porque durante 72 horas, por lo que estuve leyendo, va a estar habilitado para poder verlo. Les aconsejo a la gente que lo vea para tener un poco de memoria y escuchar esos relatos que realmente me parece a mí que vale la pena. Mira, día de lluvia, especial para ver el documental, ¿o no? Sí. Claro. Bueno, es gratis además, se puede solo te piden un mail para ingresar y tenemos otro anuncio que fue ayer así, que el Inca nos programó la película como se pasó ayer en el Gumón, pero en torno al Festival Bafisi, el Inca programó la película para toda la semana en el Gumón con algunos horarios que ahora no te sabría decir, pero lo podemos, después te lo puedo enviar. Después lo podemos nombrar. Sí, y bueno, lo ponemos. Dale, y bueno, se puede hacer, se puede ir a la sala durante esta semana, o será en principio una primera semana, ojalá que alguna más si nos permite la pandemia. Y bueno, quedo a disposición de ustedes cuando la vean para volver a charlar sobre la película. Para hablar. Quería recomendar otro documental tuyo que a mí me encantó, que lo vi, no sé si en Encuentro o en Volver, que es La Caracas, que me pareció espectacular. Es un documental sobre la carrera que fue, ¿no? Se unió. En Deporte B, en Deporte B, capaz. Claro, tenés razón. Sí. En Deporte B fue. Sí. Bueno, esa película es perdón. Sí. No, contá, sí. Te dejo para que te despidas así a la gente. Dale, La Caracas, ahí nació mi amistad y el compañerismo con Coco Blaute, que me acompañó en la producción asociada de esa película, que también es una película coral, que tiene también personajes anónimos y que también visibiliza una historia olvidada que retrata un sentimiento de unidad latinoamericana muy importante, que es otro de mis ideas
principales políticas de que, bueno, la patria es la patria grande, ¿no? Así que, bueno, les agradezco, y quedo a disposición y para volver a charlar de la peli ya vista y a ver qué opinan y debatirla. Gracias, Andrés. Estamos en contacto. Muchísimas Muy gracias. buen día, gracias.